Bueno amigos, una vez más bienvenidos a la segunda sesión de la lectura del olvido que seremos y vamos a continuar de una vez con el capítulo número 7. Esta vez tiene un nuevo título que se llama Un médico contra el dolor y el fanatismo. Así que alistemos los libros, las páginas y arrancamos ya. Capítulo número 7. El sufrimiento yo no empecé a conocerlo en mí, ni en mi casa, sino en los demás, porque para mi papá era importante que sus hijos supiéramos que no todos eran felices y afortunados como nosotros, y le parecía necesario que viéramos desde niños el padecimiento, casi siempre por desgracias y enfermedades asociadas a la pobreza, de muchos colombianos. Algunos fines de semana, como no había clase en la universidad, mi papá los dedicaba a trabajar en barrios pobres de Medellín. Recuerdo que en algún momento remoto de mi infancia llegó a la casa un gringo alto, viejo, peliblanco, encantador, el doctor Richard Sanders, y decidió montar con mi papá un programa que él le había adelantado en otros países de África y Latinoamérica. Se llamaba Future for the Children, futuro para la niñez. Este gringo bueno venía cada 6 meses y cuando entraba en la casa se quedaba a dormir durante algunas semanas. Yo le ponía el himno nacional de los Estados Unidos para recibirlo. En mi casa había un disco con los himnos más importantes del mundo, todos orquestados, desde las barras y estrellas y la internacional hasta el himno de Colombia, que era el más feo de todos, aunque en el colegio dijeran que era el segundo más bonito del mundo después de la Marsellesa. El cuarto de huéspedes en mi casa se llamaba el cuarto del doctor Sanders, y las sábanas mejores de mi casa todavía me parece verlas, unas sábanas de color azul pastel, eran las sábanas del doctor Sanders, porque solo se las ponían a él cuando venía. Cuando el doctor Sanders estaba, se secaba la vajilla buena, la de porcelana, las servilletas y los manteles de lino bordados por mi abuela y los cubiertos de plata, la vajilla del doctor Sanders, el mantel del doctor Sanders y los cubiertos del doctor Sanders. El doctor Sanders y mi papá hablaban en inglés y yo me quedaba oyéndolos embelesado en esos sonidos y palabras incomprensibles. La primera expresión que aprendí en inglés fue "It stinks", pues se la oí decir con nitidez al doctor Sanders, lo recuerdo muy bien, mientras cruzábamos el río Medellín sobre el puente de la calle San Juan. Se la dijo con un murmullo herido de indignación a un bus que arrojaba una bocanada densa y asquerosa de humo negro exactamente a la altura de nuestras narices. ¿Qué quiere decir "it stinks?", pregunté. Ellos se rieron y el doctor Sanders se excusó porque dijo era una mala palabra. Algo así como hediondo, me dijo mi papá. Así aprendí dos palabras al mismo tiempo, en inglés y en español. Mi papá nos llevaba con el doctor Sanders a las barriadas más miserables de Medellín, y muchas veces sin él cuando regresaba a su casa en Albuquerque, en Estados Unidos. Al llegar reunían a los líderes del barrio y mi papá les servía de traductor para las propuestas de trabajo comunitario que se les hacían para mejorar sus condiciones de vida. Se juntaban en una esquina o en la casa cural si el párroco estaba de acuerdo. No a todos les gustaba este trabajo social, y les hablaba y les preguntaba muchas cosas, problemas y necesidades básicas que mi papá iba anotando en una libreta. Debían organizarse ante todo para conseguir por lo menos agua potable, pues los niños se morían de diarrea y desnutrición. Yo debía de tener 5 o 6 años y mi papá me medía con los niños de mi edad, o incluso con los mayores, para demostrarles a los líderes del barrio que algunos de sus hijos estaban flacos, muy bajitos, desnutridos, y así no iban a poder estudiar bien. No los humillaba, los incitaba a reaccionar. Medía el perímetro cefálico de los recién nacidos, lo anotaba en tablas y tomaba fotos de los niños flacos y barrigones, con parásitos, para enseñarlas después en sus clases de la universidad.
También pedía que le mostraran los perros y los cerdos, pues si los animales estaban tan famélicos que se les veían las costillas, eso quería decir que en las casas no sobraba ni un bocado y estaban pasando hambre. Sin alimentación ni siquiera es verdad que todos nacemos iguales, pues esos niños ya vienen al mundo con desventajas, decía. A veces íbamos más lejos, a algunos pueblos, y con nosotros iba también en ocasiones el decano de arquitectura de la Universidad Pontificia, el doctor Antonio Mesa Jaramillo, que se encargaba de enseñar a hacer con buena técnica los tanques de agua y a llevar tuberías hasta las casas, porque el agua potable era lo primero. Después venían las letrinas, para la adecuada disposición de excretas, decía, muy técnico mi papá. O si era posible los trabajos de alcantarillado que se hacían los fines de semana por acción comunal. Más adelante seguían las campañas de vacunación y las clases de higiene y primeros auxilios en el hogar, según un programa que se inventó mi papá con las mujeres más inteligentes y receptivas de cada sitio, y que luego se llevaría a cabo en toda Colombia con el nombre de Promotoras Rurales de Salud. En ocasiones nos recogía un bus de la universidad e íbamos con todos los estudiantes de su curso, porque a él le gustaba que ayudaran y aprendieran al mismo tiempo. La medicina no se aprende solamente en los hospitales y en laboratorios, viendo pacientes y estudiando células, sino también en la calle, en los barrios, dándonos cuenta de por qué y de qué se enferman las personas. Les decía, muy serio, desde la primera fila del bus, empuñando un micrófono. Una vez en Santo Domingo hicieron una campaña contra los parásitos intestinales en todo el casco urbano, con tan buen resultado que las cañerías del pueblo se taquearon con la cantidad de lombrices que expulsaron en un mismo día los campesinos. En mi casa se conservaba la foto de un tubo de alcantarillado obstruido por un nudo de lombrices que parecía un grumo de espaguetis morados y negros. El agua limpia había sido una de las primeras obsesiones en la vida de mi papá y lo fue hasta el final. Cuando era estudiante de medicina emprendió una campaña de salud pública en un periódico estudiantil que fundó en agosto de 1945 y que dirigió durante poco más de un año hasta octubre de 1946, cuando desapareció, tal vez porque si lo seguía publicando no se iba a poder graduar. Era un tabloide que salía cada mes y tenía un nombre futurista, U-235. En uno de sus primeros números, en mayo del 46, denunció la contaminación del agua y de la leche en la ciudad. El municipio de Medellín, una vergüenza nacional, decía el titular de la primera página, y añadía el subtítulo: el acueducto reparte bacilos de la fiebre tifoidea. La leche es impotable. El municipio no tiene hospital. A partir de esas denuncias sustentadas con cifras y exámenes de laboratorio, mi papá fue citado a un cabildo abierto en el Consejo de Medellín. Era la primera vez que un simple estudiante era admitido para exponer sus denuncias en un debate público, enfrentado a los funcionarios oficiales. Allí, frente al secretario de Salud y durante 2 noches consecutivas, hizo una exposición sobria, científica, que el secretario, incapaz de refutar, trató de capotear con insultos personales y argumentación rutinaria. Pero el triunfo intelectual era innegable, y fue así como, solo con su palabra y con una serie de datos precisos, logró que poco después se emprendieran las obras para construir un acueducto decente para toda la ciudad, la semilla inicial del cual todavía disfrutamos, con adecuados tratamientos del agua y tuberías modernas que no se mezclaran con las aguas negras, porque el alcantarillado era viejo, de barro poroso y por lo tanto contaminaba el agua potable. Otro de los debates que surgieron de su periódico y luego a partir de su tesis de grado como médico fue por la calidad de la leche y de los refrescos. La hepatitis y el tifo eran comunes todavía en Medellín. Cuando mi papá desató esas denuncias,
2 tíos de mi mamá se habían muerto de tifo por las malas aguas, y mi abuela se había enfermado de lo mismo, y también el papá del abuelito Antonio se había muerto de tifo en Jericó. Tal vez vendría de ahí la obsesión de mi papá por la higiene y el agua potable. Era una cuestión de vida o muerte, era una manera de esquivar al menos un dolor evitable en este mundo tan lleno de dolores fatales. Pero el detonante de su lucha por el agua fue la muerte, también por una fiebre tifoidea de uno de sus compañeros de carrera en la universidad. Mi papá lo vio agonizar y morir, un muchacho que tenía sus mismas ilusiones, y decidió que eso no debería volver a pasar en Medellín. Sus denuncias apasionadas en el periódico estudiantil y sus palabras encendidas en el consejo, que algunos calificaron de incendiarias, no eran una jugada política, como también dijeron, sino un profundo acto de compasión por el sufrimiento humano y de indignación por los males que se podían evitar con apenas un poco de activismo social. Así lo contó mi papá al historiador de la medicina Tiberio Álvarez. Empecé a pensar en la medicina social cuando vi morir a muchos niños en el hospital de difteria, y al ver que no se hacían campañas de vacunación pensé en medicina social cuando un compañero nuestro, Enrique Lopera, se murió de tifoidea, y la causa era que no le echaban cloro al acueducto. Mucha gente del barrio Buenos Aires, con sus muchachas tan hermosas, amigas nuestras, también se morían de fiebre tifoidea, y yo sabía que esto se podía prevenir con cloro al acueducto. Yo me rebelé en ese periódico U-235, y cuando celebraron el cabildo abierto les dije criminales a los concejales, porque dejaban morir al pueblo de fiebre tifoidea por no hacer un buen acueducto. Esto dio frutos, pues siguió una gran campaña por el agua, campaña H2O. Se llamó, y a raíz de ella se mejoró y completó el acueducto. Leyendo algunos editoriales del U-235 uno se da cuenta del fuerte influjo romántico que tenían los sueños de ese joven estudiante de medicina. En cada número emprende una campaña por alguna causa importante y más o menos imposible de alcanzar para un muchacho de pueblo recién llegado a la capital de la provincia, pero además de sus propias ansias de luchar por ideales que iban más allá del egoísmo, o que tenían ese otro egoísmo incluso más profundo, que consiste en querer convertirse en héroes románticos de la entrega y el sacrificio. Abría sus páginas a escritores que los estimularan a seguir por un camino parecido. Quizá el artículo más importante que se publicó en el U-235 fue uno que apareció en el primer número del periódico. Estaba firmado por el mayor y quizá el único filósofo que ha tenido nuestra región, Fernando González. Mi papá contaba que desde muy joven había leído al pensador de otra parte, y que escondía sus libros debajo del colchón de la cama, pues una vez que mi abuela lo había visto leyéndolos, se los había tirado a la basura. Él mismo había estado en Envigado pidiéndole al maestro que le escribiera un artículo sobre la profesión médica para el primer número de su periódico. González no se negó, y creo que las recomendaciones que les hizo a los médicos en esa ocasión se grabaron en la memoria de mi papá como con tinta indeleble. Lo que Fernando González recomienda ahí fue lo que mi papá intentó practicar y practicó el resto de su vida. El médico profesor tiene que estar por ahí en los caminos, observando, manoseando, viendo, oyendo, tocando, bregando por curar con la rastra de aprendices que le dan el nombre de los nombres. Maestro, sí, doctorcitos. No es para ser lindos y pasar cuentas grandes y vender píldoras de jalea. Es para mandaros a todas partes a curar, inventar y, en una palabra, a servir. Capítulo 8. Para mi papá, el médico tenía que investigar, entender las relaciones entre la situación económica y la salud, dejar de ser un brujo para convertirse en un activista social y en un científico. En su tesis de grado denunciaba a los médicos magos. Para ellos, el médico ha de seguir siendo el pontífice máximo, encumbrado y poderoso,
que reparte como un don divino familiares consejos y consuelos, que practica la caridad con los menesterosos con una vaga sensación de sacerdote debajo del cielo, que sabe decir frases a la hora irreparable de la muerte y sabe disimular con términos griegos su impotencia. Se enfurecía con quienes querían simplemente aplicar tratamientos a la fiebre tifoidea en lugar de prevenirla con medidas higiénicas. Lo exasperaban las curaciones maravillosas y las nuevas inyecciones que los médicos daban a su clientela particular, que pagaba bien las consultas, y la misma revuelta interior la sentía contra quienes sanaban niños en vez de intervenir en las verdaderas causas de sus enfermedades, que eran sociales. Yo no recuerdo, pero mis hermanas mayores sí, que a veces se las llevaba también al hospital de San Vicente de Paúl. Mariluz, la mayor, se acuerda muy bien de una vez que la llevó al hospital infantil y la hizo recorrer los pabellones, visitando uno tras otro a los niños enfermos. Parecía un loco, un exaltado, cuenta mi hermana, pues ante casi todos los pacientes se detenía y preguntaba: ¿qué tiene este niño? Y él mismo se contestaba: hambre. Y un poco más adelante: ¿qué tiene este niño? Hambre. ¿Qué tiene este niño? Lo mismo, hambre. Y este otro, nada, hambre. Todos estos niños lo único que tienen es hambre, y bastaría un huevo y un vaso de leche diarios para que no estuvieran aquí. Pero ni eso somos capaces de darles, un huevo y un vaso de leche. Ni eso, es el colmo. Gracias a su compasión y a esa idea fija de una higiene alcanzable con educación y obras públicas, consiguió también, mientras era estudiante y aunque con oposición de los ganaderos, que creían que así iba a acabar perdiendo plata, que fuera obligatorio pasteurizar debidamente la leche antes de venderla, pues en sus exámenes de laboratorio había encontrado amebas, bacilos de TBC y materias fecales en la leche que se vendía en Medellín y en los pueblos vecinos. Decía que la sola medida de dar agua potable y leche limpia salvaba más vidas que la medicina curativa individual, que era la única que querían practicar la mayoría de sus colegas, en parte para enriquecerse y en parte para aumentar su prestigio de magos de la tribu. Decía que los quirófanos, las grandes cirugías, las técnicas de diagnóstico más sofisticadas a las que solo tenían acceso unas pocas personas, los especialistas de cualquier índole o los mismos antibióticos, por maravillosos que fueran, salvaban menos vidas que el agua limpia. Defendía la idea elemental, pero revolucionaria, ya que era a favor de todo el mundo y no de unos pocos, de que lo primero es el agua y no deberían gastarse recursos en otras cosas hasta que todos los pobladores tuvieran asegurado el acceso al agua potable. La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas, escribió en su tesis de grado, y muchos médicos lo detestaban por defender eso en contra de sus grandes proyectos de clínicas privadas, laboratorios, técnicas diagnósticas y estudios especializados. Era un odio profundo y explicable tal vez, pues el gobierno siempre estaba dudando sobre cómo repartir los recursos, que eran pocos, y si se hacían acueductos no se podían comprar aparatos sofisticados ni construir hospitales. Y no solo algunos médicos lo odiaban, en general, su manera de trabajar no era bien vista en la ciudad. Sus colegas decían que para hacer lo que hace éste no se necesita diploma, pues para ellos la medicina no era otra cosa que tratar enfermos en sus consultas privadas. A los más ricos les parecía que, con su manía de la igualdad y la conciencia social, estaba organizando a los pobres para que hicieran la revolución. Cuando iba a las veredas y hablaba con los campesinos para que hicieran obras por acción comunal, les hablaba demasiado de derechos y un poco de deberes, decían sus críticos de la ciudad. ¿Cuándo se había visto que los pobres se reclamaran en voz alta? Un político muy importante, Gonzalo Restrepo Jaramillo, había dicho en el Club Unión, el más exclusivo de Medellín, que Abad Gómez era el marxista mejor estructurado de la ciudad,
y un peligroso izquierdista al que había que cortarle las alas para que no volara. Mi papá se había formado en una escuela pragmática norteamericana, en la Universidad de Minnesota. No había leído nunca a Marx y confundía a Hegel con Engels. Por saber bien de que lo estaban acusando, resolvió leerlos, y no todo le pareció descabellado. En parte y poco a poco a lo largo de su vida, se convirtió en algo parecido al luchador izquierdista que lo acusaban de ser. Al final de sus días acabó diciendo que su ideología era un híbrido, cristiano en religión por la figura amable de Jesús y su evidente inclinación por los más débiles, marxista en economía porque detestaba la explotación económica y los abusos infames de los capitalistas, y liberal en política porque no soportaba la falta de libertad y tampoco las dictaduras, ni siquiera la del proletariado, pues los pobres en el poder, al dejar de ser pobres, no eran menos déspotas y despiadados que los ricos en el poder. Sí, un híbrido entre caballo y vaca, que ni trota ni da leche, decía en son de burla Alberto Echavarría, un hematólogo y compañero universitario de mi papá, el padre de Daniel, mi mejor amigo, y de Elsa, mi primera novia. En la universidad también lo criticaban y trataban de ponerle zancadillas para dificultarle la vida. Dependiendo del rector o del decano de turno, podía trabajar en paz o en medio de 1000 reclamos, cartas de recriminación y sobresaltos por veladas amenazas de despedirlo de su cátedra. Aunque él todos esos ataques intentaba resolverlos, o al menos olvidarlos con una carcajada, llegó un momento en que no bastaron las carcajadas para conjurarlos. De los muchos ataques que recibió, mi mamá recuerda muy bien el de uno de sus colegas, un prestigioso profesor de la misma universidad y director de la cátedra de cirugía cardiovascular, el Tuerto Jaramillo. Una vez, estando mi papá y mi mamá presentes, el Tuerto dijo muy enfático en una reunión: yo no respiraré tranquilo hasta no ver colgado a Héctor Abad de un árbol de la Universidad de Antioquia. Pocas semanas después de que mi papá al fin lo mataran, como tantos durante tanto tiempo había deseado, mi mamá se encontró con el Tuerto Jaramillo en un supermercado, y mientras éste recogía bandejitas de carne, se le acercó y le dijo muy despacio y mirándolo a los ojos: Doctor Jaramillo, ¿ya está respirando tranquilo? El Tuerto se puso pálido y sin saber qué decir dio media vuelta y se alejó con su carrito de supermercado. También algunos curas tenían la obsesión de atacarlo permanentemente. Había uno en particular, el presbítero Fernando Gómez Mejía, que lo odiaba con toda el alma, con una fidelidad y una constancia en el odio, que ya se las quisiera el amor. Había convertido su odio a mi papá en una pasión irrefrenable. Tenía una columna fija en el diario conservador El Colombiano y un programa radial los domingos, La Hora Católica. Este presbítero era un fanático botafuegos, discípulo del obispo reaccionista de Santa Rosa de Osos, Monseñor Bulles, que en todo sospechaba pecados de la carne, repartía anatemas a diestra y siniestra, con un sonsonete atrabiliario tan alto y respectivo que su programa acabó siendo conocido como la Lora Católica. Varias, al menos unos 15 minutos de esa hora cada mes, los dedicaba a despotricar del peligro de ese médico comunista que estaba infectando la conciencia de las personas en los barrios populares de la ciudad, pues según él, mi papá, por el solo hecho de hacerles ver su miseria y sus derechos, inoculaba en las simples mentes de los pobres el veneno del odio, del rencor y de la envidia. Mi mamá sufría mucho con eso, y aunque mi papá soltaba siempre una carcajada, se molestaba por dentro. Una vez no se rió. El cura, por la emisora, leyó un comunicado de la Arquidiócesis de Medellín en contra de mi papá y firmado por el arzobispo. Capítulo 9. Mi mamá era la hija del arzobispo de Medellín, Joaquín García Benítez.
Ya sé que esta frase puede parecer una blasfemia porque los curas católicos, al menos en esos años, practicaban el celibato y el arzobispo era más célibe y riguroso que cualquiera de ellos. En realidad mi mamá no era la hija, sino la sobrina del arzobispo, pero como era huérfana, se había criado con él buena parte de su infancia y juventud, y siempre decía que tío Joaquín había sido como un padre para ella. Nosotros vivíamos en una casa común y corriente por Laureles, pero mi mamá se había criado en Palacio, con tío Joaquín, en la casa más grande y ostentosa del centro de la ciudad, el Palacio Amador, según el apellido del comerciante rico que la había construido a principios de siglo para su hijo, trayendo los materiales de Italia y los muebles de París. Una casona que compró la curia cuando se murió el rico heredero y la rebautizó Palacio Arzobispal. Tío Joaquín era grande y pausado, como un buey manso, hablaba con una R gutural y la francesa, y tenía una barriga tan prominente que había tenido que abrirle una muesca circular a la cabecera de la mesa, donde él se sentaba para que estuviera a sus anchas en el comedor. Había en su pasado una historia legendaria de cuando había estado trabajando en México en los años 20 del siglo pasado como fundador de un nuevo seminario en Xalapa, del que fue prefecto general, además de profesor de Sagrada Teología, latín y castellano. Según se contaba en la casa, durante la Guerra Cristera, esa que se desató entre el gobierno de México y miles de católicos recalcitrantes asusados por el Vaticano contra la Constitución de 1917, tío Joaquín había salido huyendo del seminario donde algunas monjas habían sido ultrajadas y se había refugiado en Pampantla. Allí lo cogieron preso y fue condenado a muerte, pero estando frente al pelotón de fusilamiento le conmutaron la pena por ser extranjero a cambio de 20 años de prisión. No se sabe bien cómo logró huir de la cárcel, pero fue apresado de nuevo en Pampantla por el general Gabriel Gaviria, seguidor de Pancho Villa, y llevado a la penitenciaría. Huyó también de allí con ayuda de unas beatas y se decía que había llegado a La Habana, donde su hermano era cónsul, en una barca de remos de la que se apoderó en Veracruz con otros curas perseguidos. Según se contaba, habían atravesado el Golfo de México a punta de remo, remontando las olas bravías del mar Caribe por sus propias fuerzas. Cuando se refería al palacio y al tío, mi mamá suprimía los artículos y decía siempre palacio. Uno podía oír las mayúsculas y tío Joaquín. Por ejemplo, cuando ella y la cocinera Emma hacían algo especial en la cocina, digamos un complicadísimo helado de zapote, unos eternos tamales santanderianos, unas laboriosas ensaladas de espárragos con jugo de curuba, o un elaborado licor de mandarina que había que enterrar en tinajas de barro durante 4 meses, mi mamá decía, esta es una receta de palacio. Mi papá se burlaba. ¿Por qué será que cuando éramos novios y vivías en el palacio arzobispal, a mí lo más sofisticado que me dieron fue dulce de moras con leche? Y soltaba su carcajada de siempre. El arzobispo, al final de su vida, fue perdiendo poco a poco la memoria. A veces en la catedral se le iba el santo al cielo y se saltaba partes de la misa o todavía peor. Después de la elevación, sin darse cuenta, se quedaba en blanco, daba vuelta atrás y volvía a empezar. In nomine Patris et Filii. En ese tiempo las misas se oficiaban de espaldas a los fieles y se decían todavía en latín porque eran los años anteriores al concilio. Algunos feligreses sufrían por su pastor y otros se reían de él. Los curas que le ayudaban en la arquidiócesis se aprovechaban de sus vacíos de memoria. Una vez un secretario que también detestaba a mi papá le pasó una carta para firmar. Tío Joaquín firmó el papel sin leerlo, porque confiaba en su subalterno y creía que era un documento rutinario. Resultó ser un comunicado en el que atacaban a mi papá por sus actividades en los barrios de Medellín, evidentemente socialistas, y por sus artículos incendiarios en los periódicos, llenos de máximas irreligiosas y opuestas a las sanas costumbres,
aptas para destruir la moral en mentes todavía carentes de juicio, y tóxicos mortales e impíos que con su ánimo revoltoso incitaban al levantamiento del pueblo y al desorden de la nación. Cuando mi mamá oyó por la radio el comunicado en la hora católica, empezó a temblar con una mezcla de rabia y temor. De inmediato cogió el teléfono para llamar a su tío y preguntarle por qué había firmado ese ataque tan duro e injusto contra su marido. Tío Joaquín no tenía ni la más remota idea de lo que había firmado, aunque nunca estaba de acuerdo con lo que mi papá decía o escribía, pues él era un obispo de los chapados a la antigua y muy intransigente en todas las materias. Prohibida películas porque se veía un tobillo, y vetaba, so pena de excomunión, la visita a la ciudad de actrices y cantantes. No iba a cometer la impertinencia de amonestar en público a alguien que, bien mirado, era su yerno. Al ver su firma estampada en ese comunicado, con el que estaba de acuerdo aunque no lo quisiera publicar así, se sintió traicionado y se indignó tanto que a los pocos días resolvió redactar su carta de renuncia a la arquidiócesis. Algunos meses después llegó de Roma la aceptación, que el Papa demoró un poco, y él se retiró a la casa de mi abuela con una honda sensación de fracaso y desconsuelo. El arzobispo, al salir, no tenía ni un peso, pues era uno de los pocos obispos que practicaban en serio los votos, no sólo de castidad, sino también de pobreza, y por eso tuvo que irse a vivir donde mi abuela, hasta que un grupo de personas pudientes de Medellín le compraron una casa en la calle Bolivia, donde se fue a vivir con su hermano y secretario, tío Luis. Y ahí, poco a poco, se fue olvidando de todo, hasta de su propio nombre. La cabeza se le quedó en blanco, dejó de hablar y al cabo de poco tiempo se murió, exactamente un mes antes de que yo naciera, después de estar en perfecto silencio durante varios meses. El día de su muerte mi abuela le regaló a mi papá el reloj de bolsillo del señor arzobispo, un reloj labrado en oro, marca Ferrocarril de Antioquia, pero hecho en Suiza, que yo conservo todavía, pues mi mamá me lo dio el día que mataron a mi papá, y que pasará como un testimonio y un estandarte, aunque no sé de qué, a mi hijo, el día que yo me muera. Capítulo 10. Gracias al arzobispo, o más bien, gracias a su recuerdo, podíamos contar con la monja de compañía en la casa, la cual era un lujo que solamente se permitían las familias más ricas de Medellín. Tío Joaquín había apoyado la fundación de una nueva orden religiosa, la de las Hermanitas de la Anunciación, que se dedicaba al cuidado de los niños en el hogar, y por agradecimiento a ese apoyo inicial, la Madre Berenice, que era la fundadora y superiora del convento, enviaba a la casa de balde a la hermanita Josefa, de modo que le ayudara a mi mamá a cuidar los hijos menores mientras ella montaba su oficina. Mi mamá y la Madre Berenice eran buenas amigas. Se decía que la Madre Berenice hacía milagros. Cuando íbamos al convento con mi mamá sufría de jaquecas. La Madre Berenice le imponía las manos, se las dejaba apoyadas sobre la cabeza durante un rato y al mismo tiempo musitaba unos conjuros ininteligibles. Mi hermana menor y yo nos quedábamos mirando esa ceremonia, atónitos, desde un rincón de su despacho, con miedo de que saltaran chispas de sus dedos de un momento a otro. Mi mamá, por unos días, se curaba, o al menos decía que se curaba de la migraña. Años después, la Madre Berenice murió. En olor de santidad y en su proceso de beatificación, mi mamá fue llamada a dar testimonio de esas sanaciones milagrosas. Años antes de su muerte, algunos fines de semana, Sol y yo lo pasábamos en el convento de las Hermanitas de la Anunciación. Recuerdo los corredores interminables, encerrados y brillantes, el solar con la huerta, los brevos y los rosales, los rezos eternos e inópticos en el oratorio, el áspero olor a incienso y a esperma de velones que picaba en la nariz. A mi hermanita, que tenía 3 o 4 años, y parecía un ángel del renacimiento con sus ricitos rubios y sus ojos verdiazules, la disfrazaban de monja y la ponían a cantar en la capilla una canción que se llamaba
estando un día solita, y contaba el instante del llamado celestial a la vocación religiosa. 40 años después, ella todavía puede repetirla de memoria. Estando un día solita, en santa contemplación, oí una voz que decía: entra, entra en religión. A pesar de este apostolado temprano, mi hermana Sol no se fue de monja, aunque tiene algo de eso en sus supersticiones piadosas y en sus fervores repentinos, sino que es médica y epidemióloga, y al oírla a ella a veces me parece que vuelvo a ir a mi papá, pues ella sigue con su mismo sonsonete sobre el agua potable, las vacunas, la prevención, los alimentos básicos, como si la historia fuera cíclica, y un país de sordos, donde los niños todavía se mueren de diarrea y desnutrición. Tengo otro recuerdo médico asociado a ese convento. Un conocido de mi papá en la Facultad de Medicina, ginecólogo, tenía un gran negocio montado gracias a los conventos femeninos de Medellín. Según una teoría más o menos peregrina que se había inventado, los úteros que no se usaban para la gestación producían temores. La mujer que no pare hijo, pare miomas. Y entonces se había dedicado a sacarles el útero a todas las monjas de la ciudad, tuvieran miomas o no. Mi papá, con una picardía que ni mi mamá ni el arzobispo ni la madre Berenice aprobaban, decía que ese doctor no hacía eso como negocio, ni mucho menos, sino para evitar problemas con las anunciaciones de los ángeles o del Espíritu Santo. Y soltaba una carcajada blasfema mientras recitaba unas coplas famosas de Ñito Restrepo. Una monja se embuchó de tomar agua bendita, y el embuche que tenía era una monja chiquita. A veces había pasado que, sin que se supiera cómo ni cuándo, alguna monja, incluso de las clarisas, que eran de clausura, resultaran embarazadas, y no por el Espíritu Santo. Ni un solo útero de monja disponible en el departamento, ese problema jamás se volvió a presentar y la castidad, al menos la aparente, de las monjas quedó garantizada de por vida. No sé si este método anticonceptivo, mucho más drástico que todos los que la Iglesia prohíbe, se seguirá practicando todavía en algún convento. 11. Cuando mi mamá se convenció de que con la plata del profesor, menguada por su generosidad sin filtros y amenazada cada rato por una desnutrición fulminante de las directivas de la universidad, era imposible sostener la casa, al menos dentro de los niveles de buen gusto y buena comida que había aprendido en Palacio. La madre Berenice le apoyó y le ofreció gratis una ayuda extra en la casa para que mi mamá pudiera irse a trabajar tranquila. Esa niñera monja, la hermanita Josefa, que se ocupó de Sol y de mí todas las semanas, de lunes a viernes, mientras mi mamá trabajaba y hasta que los dos menores entramos al colegio. Mi papá, con el inevitable sedimento machista de su educación, no quería que mi mamá se pusiera a trabajar ni que adquiriera la independencia física y mental que da a ganarse la propia plata. Pero ella logró imponer su voluntad, con ese carácter firme y constante, mezclado con una indestructible alegría de fondo que no ha dejado nunca de acompañarla hasta el día de hoy, y que la hacen una persona inmune a los rencores y a los disgustos duraderos. Luchar contra su firmeza vestida de alegría ha sido siempre imposible. A veces mi mamá también me llevaba a la oficina. Como ella no tenía carro, nos íbamos en bus, o mi papá nos dejaba en Junín con la playa, de paso a la universidad. Mi mamá había instalado la oficina en un cuchitril diminuto de un edificio nuevo, La Ceiba, que era la construcción más grande de la ciudad en ese momento, y nos parecía gigantesca. El edificio quedaba y queda en el centro, al final de la avenida La Playa, al lado del edificio Coltejer. Subíamos hasta uno de los pisos más altos en unos ascensores Otis grandes de hospital
que manejaban unas ascensoristas negras hermosísimas, vestidas siempre de un blanco inmaculado, como enfermeras dedicadas a un oficio mecánico. Me gustaban tanto que a veces me quedaba horas en el ascensor mientras mi mamá trabajaba, subiendo y bajando al lado de las ascensoristas negras que olían a un perfume barato que todavía hoy, en las raras ocasiones en que lo he vuelto a sentir, despierta en mí una especie de melancólico erotismo infantil. La oficina de mi mamá estaba metida en el cuarto de los útiles e implementos de aseo del edificio. El cuarto tenía un penetrante olor a jabón y a ambientadores de baño, unas pastillas rosadas, redondas, brillantes, que olían a alcanfor y se ponían en el fondo de los orinales. También había cajas repletas de jabón de piso, blanqueadores, palos de escoba, trapeadoras y pacas de rollos de papel higiénico barato arrumadas en una esquina. En un escritorio metálico, mi mamá se encargaba de hacer a mano las cuentas del edificio con un lápiz amarillo bien afilado sobre un inmenso libro de contabilidad de tapas duras y verdes. También tenía que hacer las actas de las reuniones de la junta del edificio, en un estilo anticuado que le había enseñado tío Luis, el hermano del arzobispo, que había sido secretario perpetuo de la Academia de Historia. Toma la palabra el preclaro ganadero, señor don Floro Castaño, para manifestar que se debe economizar en el uso del papel higiénico, de modo que los gastos comunes de la copropiedad no aumenten innecesariamente. La señora administradora doña Cecilia Facio Lince de Abad anota que si bien don Floro tiene toda la razón, resulta inevitable por motivos fisiológicos que haya un cierto gasto. No obstante lo anterior, comunica a los señores copropietarios que uno de sus vecinos, el doctor John Quevedo, quien se ha trasladado a vivir en su oficina, usándolo abusivamente como casa de habitación, y en las horas de la madrugada suele hacer uso del baño de damas del sexto piso, donde procede a bañarse y, como carece de toalla, procede también a secar su cuerpo con grandes cantidades de papel higiénico, el cual, una vez usado, deja por el suelo, razón por la cual mi mamá era experta en mecanografía y taquigrafía. Copiaba los dictados a una velocidad increíble, con unos maravillosos garabatos indescifrables, como ideogramas chinos, pues había hecho un curso de secretariado en la escuela Remington para señoritas, y antes de casarse había sido la secretaria del gerente de Avianca en Medellín, el doctor Bernardo Maya. Es más, contaba que como el gerente de Avianca se moría de amor por ella, había resuelto casarse con el doctor Maya si mi papá, que en ese momento hacía su maestría en Estados Unidos, no cumplía su promesa de casarse. Cuando mi mamá y mi papá tuvieran una discusión y se dejaran de hablar por una tarde, mis hermanas le preguntaban burlonas: «Mami, ¿hubieras preferido casarte con Bernardo Maya?». Y una de mis preocupaciones más graves cuando niño era para mí esa pregunta insoluble o mal planteada, de si yo hubiera nacido o no, y cómo, si mi mamá se hubiera casado, no con mi papá, sino con Bernardo Maya. Yo no intentaba imaginarme que en tal caso yo no me parecería a mi papá, sino al doctor Maya. Pero la conclusión era terrible, pues dado lo anterior, si yo no me pareciera a mi papá, sino a Bernardo Maya, entonces ya no sería yo, sino otra persona distintísima a mí, con lo cual dejaba de ser lo que era, y eso era lo mismo que no ser nada. El doctor Maya vivía muy cerca de la casa, como a las 2 cuadras volteando, y no tenía hijos, lo cual acentuaba mi terror metafísico de nunca haber sido, ya que él tal vez era estéril. Yo lo miraba con miedo y suspicacia. A veces nos lo encontrábamos en misa, más serio que un revólver, y saludaba a mi mamá con un gesto nostálgico y disimulado de la mano que parecía llegar desde muy lejos. Y como mi papá no iba a misa, a mí me parecía que la iglesia era ese sitio donde mi mamá y el doctor Maya cometían el terrible pecado de saludarse, como si cada vaivén de la mano despechada
fuera un signo secreto de lo que no era y de lo que pudo haber sido. Después llegaría a la oficina la primera ayudante de mi mamá, que tenía el nombre más apropiado dadas las circunstancias, Socorro, y con ella llegó la primera sumadora, una maquinita de manivela que me dejaba atónito, pues resolvía con unos pocos movimientos del brazo todas las operaciones aritméticas que yo me demoraba horas en resolver para las tareas del colegio. Con el pasar de los años, poco a poco, irían llegando más y más empleadas a esa oficina, siempre mujeres, solo mujeres, nunca hombres, incluyendo a mis 3 hermanas mayores, hasta que la oficina de mi mamá completó 70 empleadas de género femenino y se convirtió en la empresa que más edificios administraba en Medellín. Del cuarto de aseo de la Ceiba, mi mamá se trasladó a una oficina de verdad en el segundo piso del mismo edificio que acabó comprando, y luego su negocio fue creciendo y mejorando de sede. Hoy la oficina ocupa una casona de 2 pisos a donde mi mamá, con sus 80 años bien vividos, sigue yendo todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, manejando su carro automático con la misma destreza y la misma autoridad con la que mece su bastón como un báculo de obispo, y casi con el mismo ánimo con que hace medio siglo llenaba sus cuadernos de taquigrafía con esa especie de apresurados y misteriosos ideogramas chinos. Hubo unas pocas excepciones de empleados varones en la oficina de mi mamá, y al igual que en mi casa, creo que yo fui el primero en infringir esa regla no escrita en ninguna parte, pero muy sabia, que dice que el mundo funcionaría mucho mejor si solamente lo gobernaran las mujeres. En todo caso, durante las vacaciones del colegio y pese a ser hombre, mi mamá me contrataba para ayudar en la redacción de cartas, informes y actas en un ficticio departamento de informes y correspondencia. Allí, recibiendo cartas de negocios, redactando circulares de consejos y protestas, lidiando con asuntos escabrosos, excrementos de perros, adulterios descubiertos, borracheras musicales, exhibición de órganos erectos en ascensores y ventanas, mariachis a las 4 de la mañana, mañosos parranderos en plan de conquista, hijos atracadores de familias patricias e hijos drogadictos de parejas puritanas. Puliendo esquelas de pésame y memoriales de renuncia, tuve el más largo y difícil entrenamiento de mi oficio de escribidor. Algunos amigos y amigas mías, Esteban Carlos Mejía, Mariluz Vallejo, Diana Yepes, Carlos Fram, que después escribieron libros también, pasaron por esa especie de noviciado en el departamento de informes y correspondencia de la empresa de mi mamá, empresa que ella quiso bautizar en su vena feminista como Faciolince e Hijas, pero que mi papá exigió que se llamara Abad Faciolince Limitada, para que no nos dejara ni a él ni a mí por fuera, tal como parecía ser el plan de las mujeres de la casa. Capítulo 12. Pocos años después de la muerte del arzobispo, y por el mismo periodo en que yo acompañaba a mi papá y al doctor Sanders a las visitas de trabajo social por los barrios más pobres de Medellín, la Gran Misión hizo su solemne y bulliciosa entrada a la ciudad. Esta representaba otro estilo de trabajo social de tipo piadoso, una especie de reconquista católica de América patrocinada por el caudillo de España, generalísimo de los ejércitos imperiales y apóstol de la cristianidad, su excelencia Francisco Franco Bahamonde. La dirigía un jesuita peninsular, el padre Huelín, un hombre oscuro, seco, de figura ascética, demacrado y ojeroso como el fundador de la Compañía de Jesús, con una inteligencia vivaz, fanática y cortante. Sus opiniones eran inclementes y definitivas como las de un delegado de la Inquisición, y en Medellín fue recibido con gran entusiasmo colectivo como un enviado del más allá que venía a enderezar el desorden del más acá por medio de la devoción mariana.
Con los evangelizadores de la Reconquista española venía una pequeña estatua de la Virgen de Fátima. Por esos días se quería imponer su prestigio como el símbolo devoto más importante del catolicismo. Para salvar al mundo del comunismo ateo, el Santo Padre había solicitado que en las viejas colonias españolas y en el mundo entero se rezara con mucho fervor y más asiduidad que nunca el Santo Rosario. Eran los tiempos de la Revolución cubana y de las guerrillas míticas de América Latina, las cuales no se habían convertido todavía en bandas de criminales dedicadas al secuestro y al tráfico de drogas, y conservaban por lo tanto cierto halo de lucha heroica, pues defendían programas de reformas radicales y reivindicaciones sociales que no era difícil compartir. Para contrarrestar la fuerza de estas corrientes disgregadoras, la Virgen de Fátima era una ayuda sobrenatural que reconduciría a las masas por la senda de la devoción, de la verdad, de la resignación cristiana o de la muy tímida doctrina social de la Iglesia. La aparición de la Santísima Virgen en Portugal se convirtió, más que la miseria, el agua o la reforma agraria, en el tema de conversación obligado en familias, costureros, peluquerías y cafés. En muchas discusiones se hacían conjeturas y se entablaban largas disputas teológicas sobre los secretos revelados por la Santísima Virgen a los 3 pastorcitos de Cova de Iría, a quienes se les había aparecido. El tercer secreto, que era terrible y solamente lo conocían la última pastorcita sobreviviente y el sumo pontífice, era el que más despertaba la fantasía y por lo tanto alimentaba el ánimo fabulador de la gente. La hipótesis que más seguidores tenía y la que todos los curas insinuaban subrepticiamente en sus sermones era terrible y consistía en la inminencia de la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia, es decir, entre el bien y el mal, la cual no se combatiría con fusiles y cañones, sino con bombas atómicas, y sería como la batalla definitiva entre Dios y Satanás. Todos debíamos estar preparados para el gran sacrificio y mientras tanto rezar el Santo Rosario todos los días y rogar por las intenciones de los buenos para que Rusia, esa enemiga de Dios y aliada del enemigo, no fuera a ganar. Este tercer secreto, equivalente al anuncio de la Tercera Guerra Mundial, por lo demás tenía en la historia contemporánea muchos indicios verdaderos en los que podía apoyarse, pues no era mentira que varias veces, en aquellos decenios de la Guerra Fría, estuvimos al borde de una hecatombe por los motivos más fútiles de pundonor humano y nacionalista, o incluso por un simple accidente nuclear. El propósito de la gran misión era extender el culto de la Virgen de Fátima por América Latina y recordar a las masas la bondad de la resignación cristiana, pues al fin y al cabo Dios premiaría a los bienaventurados pobres en el más allá, por lo que no era urgente perseguir el bienestar en el más acá. Al lado de la Virgen venía todo un plan vigoroso para defender las verdaderas eternas de la fe católica y revivir los valores morales de la única religión verdadera. Si ya España tenía tan poco peso político sobre nuestras naciones, con cuya ayuda de la Iglesia el generalísimo quería volver a ganar la influencia perdida en la región, una especie de reconquista por la fe, apoyada en las viejas familias blancas y patricias de cada sitio. El empujón inicial consistía en varias semanas de ceremonias, sermones en iglesias, adoración de la estatua traída del viejo mundo y bendecida por el Santo Padre, reuniones y retiros con los católicos más representativos de cada ciudad y con los jóvenes, los profesionales, los periodistas, los deportistas, los líderes políticos. Esta actividad evangelizadora se iría repitiendo en todos los países de Latinoamérica como una conmemoración también de la primera evangelización de América, llevada a cabo por los conquistadores. Punto culminante de esta campaña era auspiciar la práctica del Rosario de Aurora.
A las 4 de la madrugada, antes del amanecer, un nutrido grupo de feligreses se reunía en el atrio de la iglesia parroquial y recorría las calles del barrio cantando himnos religiosos y entonando la oración a la Santísima Virgen. El barrio de Medellín elegido por el padre Huelín para el Rosario de Aurora fue Laureles, donde nosotros vivíamos, pues ese era el vecindario emergente, el de la burguesía joven, de profesionales en ascenso, los que podían tener después más influencia y penetración social en todos los niveles. Los devotos salían a las 4 de la mañana entre cánticos, tambores y velones para llamar la atención. El padre Huelín iba adelante con la estatua, con las banderas y los estandartes de cruzados al viento, mientras la procesión a mis espaldas rezaba el Santo Rosario en voz alta. 1,000 o 2,000 personas, mujeres y niños en su mayoría, recorrían el barrio para despertar la fe en la Santísima Virgen y de paso despertar a los tibios que seguían dormidos pegados de las sábanas. Mi mamá, la hermanita Josefa, las muchachas del servicio y mis hermanas mayores iban a esas procesiones. Mi papá y yo nos quedábamos en la casa durmiendo como santos. El doctor Antonio Mesa Jaramillo, decano de Arquitectura de la Universidad Pontificia, y el compañero de mi papá y el doctor Sanders en las correrías por los barrios populares, fue el primer damnificado por el Rosario de Aurora. Él era uno de los maestros de la arquitectura en Medellín. Había vivido en Suecia y de allí había introducido acá la pasión por el diseño contemporáneo. Como este alarde ruidoso de la fe le molestaba, él era un creyente sobrio que practicaba su religión en la intimidad. Escribió un artículo de El Diario, El Vespertino Liberal, protestando por el ruido infernal que se hacía durante esta procesión. Cristianismo de pandereta se llamaba su protesta, y era una crítica furibunda al catolicismo peninsular. ¿Fue Cristo un vociferador?, se preguntaba, y decía, antes podíamos dormir, caer en la nada, en el vacío místico del sueño. El hispano-catolicismo nos vino a saquear los nervios. Eso es el falangismo, ruido, nada, algarabía. Confunden la religión de Cristo con una corrida de toros, orgías matinales, gritos del siglo del oscurantismo. Mi papá también apoyaba este punto de vista y sostenía irónico que el Padre Eterno no era sordo como para que hubiera que gritarle tanto, y que si se daba el caso de que Dios fuera sordo, como a veces parecía, su sordera no era del oído sino del corazón. Ipso facto, señor Félix Henao Botero, el rector de la Universidad Pontificia, destituyó al doctor Mesa Jaramillo del decanato de arquitectura por escribir lo anterior y lo expulsó de la facultad por los siglos de los siglos. Amén. En el Colombiano se les hizo una encuesta sobre este hecho a varios intelectuales de la ciudad. Todos apoyaron al señor rector y condenaron duramente el artículo del decano. Solo mi papá, presentado por el periódico como el conocido dirigente de izquierda, apoyó la valentía del doctor Mesa Jaramillo y dijo que así no estuviera en todo de acuerdo con él, como vivíamos en un régimen liberal, estaría dispuesto a defender hasta con la propia vida el derecho de expresión de cada uno. Para mi papá, que vivía más bien al margen de la Iglesia, este tipo de catolicismo español retardatario perjudicaba mucho al país. De hecho, sus jerarcas perseguían a curas y fieles distintos, que buscaban un catolicismo más abierto y acorde con los nuevos tiempos. Siempre había encontrado curas sensatos y compasivos con los problemas de su comunidad, curas buenos, malos para la Iglesia, sobre todo en los barrios populares a donde íbamos los fines de semana, y mi papá citaba siempre como ejemplo al padre Gabriel Díaz, que era, ese sí, un alma de Dios, más bueno que el pan, y por eso los obispos no lo dejaban trabajar en paz y lo trasladaban de un lado a otro cuando empezaba a ser demasiado querido y seguido por sus parroquianos. Todo el que hiciera despertar y participar a los pobres
era considerado un activista peligroso que ponía en riesgo el imperturbable orden de la iglesia y de la sociedad. Cuando pocos años después los barrios de Medellín se convirtieron en un hervidero de matanzas y en un caldo de cultivo de matones y sicarios, la iglesia ya había perdido contacto con esos sitios, al igual que el Estado. Habían pensado que dejarlos solos era lo mejor, y abandonados a su suerte, se convirtieron en sitios donde, como maleza, surgían hordas salvajes de asesinos. Bueno, vamos a dejar esta segunda sesión hasta aquí. Creo que Héctor Abad Faciolince nos sigue contando cosas muy íntimas de lo que es su familia y creo que hace una descripción muy sutil de lo que es la sociedad conservadora en Antioquia. Y yo creo que no solamente en Antioquia, sino en otros departamentos de Colombia que depositan mucho tiempo y muchos oficios a la religión. Me encanta eso del más allá y el más acá y esa característica diferenciadora de su padre ante la religión. Pero miremos también el punto de ese papá revolucionario, ese papá humano que está presentando Héctor Abad desde esta novela autobiográfica. Y es el ser humano consciente de lo que hace, el ser humano construido bajo fundamentos teóricos, bajo fundamentos históricos, emocionales, porque mira la relación que tuvo eh, el padre de Héctor Abad con su papá, es decir, con el abuelo de Héctor Abad, totalmente distinta a la relación que le ofrece a su hijo, ¿cierto? Que viniendo de una familia supremamente patriarcal, perdón, eh, llegué a ser tan cariñoso y tan consentido con su hijo, de los besos en la mejilla, de los cariños, de los mimos que le da cada vez que llega de viaje, es supremamente interesante. Sin embargo, a pesar de este carácter revolucionario, date cuenta cómo llega a cohibir a su mujer de que no produzca dinero y es que creo que en el orgullo masculino siempre el hombre va a querer ser dominante, ser por concepciones culturales universales, el hombre debe producir para la casa y la mujer no debe trabajar, pero date cuenta cómo la mamá demuestra ser una mujer emprendedora, como desde una pequeña oficina llega a tener la oficina de 2 pisos en una casa, como a sus 80 años maneja ese carro y uno lo que ve o lo que yo vi en esa escena fue una mujer trabajadora, una mujer dedicada a su hogar por más de que tuvieran um, a Josefa, Josefina, se me olvidan los nombres de los personajes siempre en la casa, ¿no? La monja que acompañaba a los niños. Bueno, creo que es un ejemplo de mujer también, o sea, Héctor Abad se construye en un hogar cuyo padre es leído, es humano, es revolucionario, defiende siempre las ideas, los derechos, un trabajo social muy eficaz y también esa parte de la mamá, su disciplina, sus ganas de salir adelante, pero también su compromiso con la religión, no miremos el factor religioso, sino su devoción, su dedicación a una sola cosa. Entonces, bueno, pues esas son como interpretaciones vagas, ¿no? Que uno va haciendo en la lectura del libro. A los que tienen más apreciaciones, pues los invito a que comenten aquí en este espacio, a que dejen sus pensamientos a modo de tertulia, de foro, porque es muy interesante conocer la posición de cada uno. Muchos lectores están acostumbrados a, antes de ingresar al libro, contextualizar la vida del autor, la época, bueno, en fin. Y si nos pueden regalar esos detalles en los comentarios sería muy preciso para quienes los lean, para quienes visiten y suelan leer lo que comenta la gente. Espero les haya gustado la lectura de estos cortos capítulos. Continuaremos con la siguiente sesión. Hice el pare acá, quería leer hasta el capítulo 14, pero hice el pare acá, por lo que nos encontramos con el siguiente título de la novela.
Entonces, no, nos veremos en una próxima y bueno, espero sigan escuchando este audio y a todos una bonita noche o un bonito día.